Bienvenidos al mundo de Giovanna, el mundo donde estamos luchando por dejar huellas de amor en tu corazón. En cada episodio, en cada frase, en cada nueva experiencia, irás descubriendo algo que puedes mejorar en tu corazón y al tú mejorar, te darás cuenta que tu mundo, tu alrededor, también tendrá una transformación. No serás la misma persona. Mantente conectado hasta el final y recibe lo que este podcast tiene preparado exclusivamente para ti. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Huellas de Amor con Giovanna. El día de hoy te voy a hablar del miedo, un miedo que yo tengo actualmente, y al final de este episodio te voy a contar cómo tú también puedes enfrentar el miedo que yo también estoy a punto de enfrentar. Comenzamos con este episodio. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Huellas de Amor con Giovanna. Pues quiero contarte lo que me pasó hace unos días. Esta es una historia verídica, no te estoy engañando con lo que te voy a contar ahora mismo. Ay, Dios mío, no sé ni por dónde empezar a contarte, pero el asunto es que al final de esta historia que te quiero contar, ni siquiera te tengo tips ni tampoco te tengo herramientas. Más bien quisiera que tú medites qué habrías hecho, cómo habrías reaccionado, y ya lo que te vaya contando pues saldrá alguna enseñanza. Ahora es más aprender a medida voy desahogándome contigo esto que viví. Te digo que de los 8 adolescencia, ¿no? Yo vivía en un pueblo pequeño de mi país, del país Ecuador. Y el lugar donde yo vivía eran unas villas, o sea, casas igualitas que están unidas una junto a la otra. Y qué sé yo, a una cuadra de esas villas era un lugar donde botaban la basura. Entonces, lógicamente, ya te imaginarás, lugares donde hay basura, aparecen animalitos no muy deseados. Y hubo un tiempo en que todas las noches, cuando ya era hora de descansar, porque este clima, este lugar era costa, cuando era hora de descansar, yo escuchaba soniditos como, así como moviéndose, como, no sé, como que si eran un carro de carreras, pero en movimiento así, un sonido así, pero toda la noche. Y cuando descubro, eran no ni siquiera ratoncitos, sino ratas, o sea, jugando y paseando sobre el techo de la casa. Nunca entraban a la casa, lógicamente, porque era una casa sellada, una casa limpia, pero lógicamente como los alrededores habían esos animalitos, pues por los techos se metían. Y en las noches se escuchaba eso, ¿no? A tal punto que una vez me acuerdo que los vecinos consiguieron un gato para que este gato pueda deshacerse de todos esos animalitos que estaban en ese techo, y que resulta que eran tantas ratones y ratas que terminaron comiéndose al gato. ¿Puedes creerlo o no? No quiero perturbarte con esta historia que estoy contando, pero quiero darte un mensaje. Ya te imaginarás, pues, vivir con esta experiencia como que no fue muy agradable para mí. Y recuerdo una ocasión específica que yo estaba en la adolescencia y yo entro a mi cuarto y no entiendo cómo, pero ratoncitos bebés estaban en la puerta de mi cuarto. Y en vez de los ratoncitos esconderse, decidieron subirse en mi pie. Y eso causó en mí una especie de trauma, miedo, terror, pavor, no sé ni cómo llamarlo, a estos animalitos. Y también nací con la experiencia de que mi mamá tenía terror a estos ratones. Entonces, cada vez que mi mamá veía estos animales, ella pegaba gritos y se asustaba y toda la cosa. Entonces, al día de hoy, yo tengo un miedo a los ratones. Yo no puedo ver ratones porque me provoca ansiedad, me pongo nerviosa, me descontrolo, me da miedo, etcétera. Pero ¿qué pasa? Como tú ya sabes, yo he venido un proceso de transformación en mi vida. Yo he tratado de ir mejorando en cada una de las áreas de mi vida. Y he estado como con ese pensamiento de no es posible que tenga miedo a algo que no me puede hacer nada. O sea, porque los ratoncitos no me pueden hacer nada. Entonces, ¿qué me pasó? Y ahora sí te cuento la historia que me pasó hace 2 días. Fui a visitar a unas familias, estaba conversando en la casa, estábamos conversando todo bien.
Y mientras estábamos como en el momento más serio de la conversación, que estábamos hablando con una pareja y tanta cosa, no sé cómo aparecieron unos ratones en la cocina. Bueno, no digo uno, será uno solo el que vi, pero en cuanto yo lo vi, nadie más lo vio. En vez de yo enfocarme en hablar de la conversación importante que estábamos teniendo, mi mente se bloqueó y lo único que pensaba era, ya viene el ratón, estoy viendo un ratón, tengo miedo. Y todos los lugares que me puse a ver después de ese día era como que solo viendo el piso, como que si ya encontraba el ratón. Pero después de eso, traté de como utilizar todas las herramientas que he aprendido y dije, no, Giovanna, o sea, no puedes jugar a esto. Es solo un animal, tú has crecido mucho de manera personal, no juegues a que tienes miedo, porque no importa lo que has vivido, esto no puede ser. Y bueno, he estado como estos días con el pensamiento y con la idea de tú puedes vencer este miedo, atrévete a tomar decisiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Como en mi cerebro está ya la idea de tengo miedo al ratón, últimamente el tipo de situaciones en las que me encuentro se ha prestado el ambiente como para que yo vea más de estos animalitos. Y te doy un ejemplo. Me encontraba hoy en el trabajo, estaba trabajando normal y de la nada empiezo a escuchar el mismo sonidito que te conté en la historia al inicio, de ese como correr en el techo. Entonces, lógicamente, al escuchar ese sonido en mi cerebro, ¿qué es lo que yo digo? Ratones. Y yo no, seguramente, como yo ya estoy queriendo vencer este miedo, por eso la vida me presenta los ratones para ahora sí enfrentarlos. Y mira cómo mi mente trató de sacar conclusiones de algo que no era verdad. ¿Qué pasó? Llamé a un muchacho que trabaja ahí conmigo en el trabajo, le dije, por favor, busque usted qué es eso. Y ellos riéndose y todo. Y bueno, él va, se sube al techo y ¿qué es lo que encuentra? Se da cuenta que no era un ratón y que era simplemente un pajarito que se había metido por ahí por el techo de la casa, perdón, del trabajo. Entonces, después de eso me dije, wow, qué increíble cuando uno tiene miedo, empieza a relacionar todo con eso que está viviendo. Y algo que recordaba de todo lo que he aprendido de psicología positiva, de inteligencia emocional, es que en el cerebro tenemos una parte del cerebro que se llama la amígdala. ¿Qué significa eso? Cuando tú repites muchas veces o cuando tú piensas muchas veces una misma cosa, después de que estar pensando tanto o hablando tanto de esa cosa, tu cerebro va a tratar de asociar cualquier situación a eso que has estado diciendo o a eso que has estado pensando. Es por eso que por esa amígdala, que es esa membrana que está en el cerebro, por yo estar pensando tanto en ratones estos días, hoy cuando escuché el sonido en el trabajo, automáticamente lo primero que pensé fue, son ratones. Entonces, quiero que te metas en esta historia y pienses en cuál es uno de esos miedos que tienes. Y cuando se te presenta ese miedo, como también tienes la amígdala en tu cerebro, tú también sin darte cuenta asocias situaciones en tu presente que haces que caigas en miedos, en angustias. Entonces, yo te voy a compartir qué es lo que yo estoy haciendo actualmente y con esto no te digo ya vencí el miedo, estoy trabajando en ello, pero lo que yo he llegado a conclusión es, ok, ya entiendo que ese es el pensamiento que está presente porque lo acabo de vivir, pero yo decido cuánto quiero alimentar esto que estoy pensando. Mira, por ejemplo, ahora mismo mientras estoy grabando, estoy mirando a un parquecito, estoy viendo la naturaleza, es lo que está frente a mis ojos en este momento, y frente a mí estoy viendo ardillas que están jugando. Pero hace unos segundos, cuando empiezo a hablarte de ratas, yo no había visto la ardilla, solamente vi como que la colita y ya me quise asustar diciendo, Dios mío, ¿cómo es posible que mientras estoy grabando este podcast ya estoy viendo uno de esos animales? Entonces, mira cómo la mente puede jugar de tal manera a querer confundirte, hacerte que pierdas el control simplemente porque tú le diste poder a eso que estás viviendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo para que me ayuden? Estoy en estos días diciéndome de manera consciente, no tengo miedo a esos animales. Un ratoncito es solo un animal.
no me puede hacer nada, eso que viví no representa mi verdad y estoy tratando inclusive, y estoy considerando, no lo he hecho todavía, irme a uno de estos lugares en las tiendas donde venden los hámsters, los ratoncitos blancos, que para mí, en mi mente, son igual que un ratón, pero estoy considerando irme a uno de estos tiendas y pedir que me pongan un hámster en la mano porque estoy dispuesta a enfrentar este miedo porque quiero vivir mi mejor versión. Porque me doy cuenta que si yo no enfrento estos miedos, ¿cómo voy a poder dominar cosas más difíciles que en un futuro se presenten a mí porque le estoy dando poder? Quiero que entiendas, y es una invitación que te hago porque yo también lo estoy viviendo, a que existen miedos que ocurren hoy en tu presente, pero porque tú has dado la libertad de que los miedos te controlen. No has decidido cuestionarlos para saber si son verdad. No has decidido pensar, ¿no será que esto es una exageración mía? No te has decidido entender cómo nació ese miedo. No has decidido buscar la opción de cómo cambiar ese miedo y transformarlo en algo que no pueda ser tan poderoso. No has decidido hacer ejercicios de afirmación que cambien la versión de lo que has creído hasta hoy. Y simplemente vives con miedos porque piensas que la vida es así, cuando la vida puede ser mucho más tranquila, mucho más poderosa, con mucho más paz, a medida tú le cambias lo que quieres vivir. Y con esto que viví, también me puse a pensar no tan solo en los miedos a animales, sino también en los miedos por la falta de confianza en uno mismo. ¿Cuántas palabras no nos repetimos a nosotros mismos como no puedo, esto es difícil, se me hace muy complicado, no soy inteligente, nunca voy a poder crear mi negocio, nunca voy a poder llegar a ser esta persona que quiero ser? Y le damos libertad a esas palabras, a esas supuestas palabras de decirnos la realidad, cuando simplemente estamos limitándonos por el miedo a no creernos capaces, por el miedo a no sentirnos suficientes. Entonces, con este corta historia que te voy a dejar, quiero invitarte a que pienses, ¿cómo se llama ese miedo? ¿Es a un animal? ¿Es a una situación? ¿Es a ti mismo o a ciertas actitudes? ¿Cómo vas a cuestionar hoy ese miedo? ¿Cómo vas a cuestionar, a asegurarte si es verdad o no es verdad? ¿Ya sabes en qué situación de tu vida nació ese miedo? ¿Ya sabes de dónde vino o quién lo provocó? ¿Qué pasaría si te das cuenta que ni siquiera un miedo que nació de ti, sino era un miedo que alguien más tenía y te lo pasó y te creíste? Porque cuando somos pequeños, no nacemos con miedo, el miedo no existe. Esa medida vamos creciendo, que estamos en una sociedad o que estamos con un grupo de personas, que estas personas califican algo como bueno o malo, como miedoso o no miedoso, y nosotros asumimos que lo que nos dicen es verdad y así van acumulándose el miedo. Nada puede ser tenebroso en la vida. Que ver una calavera, a veces nos asustamos. Que ver gente de negro, a veces nos podemos asustar. ¿Por qué? Porque simplemente alguien en alguna etapa de tu vida te dijo eso es malo, te dijo eso es de miedo, te dijo eso es tenebroso y te has creído la calificación o la manera de juzgar de la opinión de una persona y no te has puesto a dar la opinión que tú mismo quieres. No te has permitido saber cuál es lo que tú realmente quieres pensar de esta situación. Entonces, hoy te invito a que cuestiones esos miedos, a que no asumas que ya tienes miedo porque sí, porque así eres. Cuestiona, intenta enfrentar ese algo que aparenta ser un miedo y descubre si es algo que puedes mejorarlo. Eso es algo que voy a hacer en esta o la siguiente semana. Estaré mostrando en mis historias de Instagram cómo van esos avances. Si tú has escuchado este podcast, pues estarás al tanto de esto que te estoy contando. Pero decido enfrentar este miedo a estos animalitos porque no quiero que me defina un pasado, no quiero que me defina un miedo que alguien más tenía en mi familia, no quiero que me defina una situación simplemente porque un ratoncito se me subió a mi pie, porque cuando yo estaba en esa conversación con esa familia a las que te cuento que fui a visitar, me sentí incómoda el saber que por un momento
perdí el orden o el hilo de la conversación simplemente porque mi mente estaba pensando en dónde está el ratoncito que acabé de ver. Y inclusive el hecho de que yo en este momento diga la palabra ratoncito es porque le estoy quitando el poder a un ratón o rata, que para mí son términos más fuertes, más difíciles. Al decirlo en diminutivo, estoy cambiándole la palabra porque quiero aceptarlo en mi vida. Quiero aceptar que es un animalito normal, que no me puede hacer daño, que no me va a hacer daño, que no representa quien yo soy. Y así como me estoy atreviendo a enfrentar este miedo que es actual, así también te invito a ti. Enfrenta ese miedo. No permitas que ese miedo defina tu vida. Tu vida puede ser algo mucho más grandioso de lo que has vivido hasta hoy, pero simplemente no te has dado la oportunidad de cuestionar lo que estás viviendo. Cuéntame en los comentarios de este podcast o me puedes mandar un mensaje por Instagram a Jova Love Prince. Cuéntame cómo has ido eh, sintiendo este episodio. ¿Que estás de acuerdo, no estás de acuerdo, te sientes de una manera identificado, identificada? ¿Y qué vas a hacer hoy para tú enfrentar ese miedo? ¿Te atreves a que enfrentemos este miedo juntos? Pues yo lo empezaré hoy, bueno, en esta semana, y estaré también esperando que tú me cuentes cómo tú enfrentarás tus miedos para que vivas la vida que mereces vivir. Y de esta forma, no te olvides de dejar huellas de amor con Love Print.